con el tema de identificación y prevención del problema más frecuente, por supuesto, con base en la experiencia de nuestro ponente, que es Manuel Flores Romero. Manuel es químico farmacéutico biólogo, egresado de la Facultad de Estudios Superiores por la Universidad Nacional Autónoma de México. Con más de 38 años de experiencia en la industria farmacéutica, trabajando en laboratorios como Grupo Neolfarma, Productos Maver, Laboratorios PISA, Sanofi Aventis, Laboratorios Kendrick, entre otros. Desempeñando funciones como químico analista, supervisor de producción, responsable sanitario, químico de desarrollo, jefe de formulaciones y gerente de desarrollo farmacéutico. Los últimos 36 años se ha desempeñado dentro del campo de desarrollo farmacéutico, realizando desarrollo de nuevos productos genéricos y de reformulación de sólidos orales, polvos, semisólidos, líquidos orales, parenterales, así como productos cosméticos también. Optimización de productos farmacéuticos, transferencia de tecnología, innovación de productos farmacéuticos, evaluación de proveedores. Es decir, ha hecho una gran cantidad de actividades, Manuel, y ha participado en trabajo de desarrollo de nuevos productos para la empresa Neolfarma Incorporation en Caguas, Puerto Rico. Pues, Manuel, buenos días, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José Luis. Buenos días a todos. Agradezco el que me hayas invitado a participar en este coloquio. Veo que me toca la parte final del proceso de fabricación de una tableta, ¿no? Que no queda a un lado, sino que también forma parte del diseño de una tableta, porque aquí en esta parte final, recordemos que es el principio de contacto que va a tener el paciente con esta tableta y por ende pues va a empezar a hacer su función farmacológica dentro del organismo. Sí, Manuel, muchísimas gracias. Y pues, en tu opinión, empezamos con la primera pregunta. En tu opinión, ¿cuál o cuáles son los defectos en tabletas que más frecuentemente has visto tú en tu carrera? Bueno, sin duda podemos enumerar varias, pero en lo que he estado experimentado en estos años de estar en contacto con este proceso, puedo enumerar dos, que es la rugosidad de una tableta y la erosión, que ya por ahí mi colega antecesora habló un poquito, y que evidentemente también viene a repercutir en la funcionalidad del recubrimiento que estemos aplicando. Empecemos hablando de rugosidad, Manuel. ¿Podrías describirnos cómo se ve una tableta rugosa? Bien, pues ahora sí que hagámonos pequeñitos y veamos engrandecida a una tableta que en este caso se va a denominar núcleo. Comencemos a ver la superficie de la tableta y en ella pues va a ser una línea basal en donde se le va a estar aplicando un material de recubrimiento y en la medida en cómo se esté realizando este proceso, pues nos va a presentar características que va a modificar esa superficie de la tableta. Entonces, la rugosidad es todo aquel abultamiento que se va a ver por arriba de la superficie basal y que ahora sí en el argot del proceso de recubrimiento la llamamos como piel de naranja. Así es. Y déjame hacer alguna pequeña contribución. Hay quien le llama chinitas, ¿no? Tabletas chinitas. Y Sí. lo que hemos visto en nuestra experiencia es que a veces este defecto de la tableta que llamamos rugosidad a veces se confunde con otro. Donde aquí la importancia de poder identificar
que el problema es rugosidad o que el defecto es rugosidad. ¿Cómo identificas y te aseguras que es rugosidad, Manuel? Bien, nuevamente viendo de manera microscópica la superficie, cómo se está depositando este material de recubrimiento en la superficie de la tableta, vamos a ver con qué homogeneidad se va quedando en la superficie, y esta estética o manera de cómo se va depositando la podemos ver de una manera muy práctica, que es con la ayuda de una lupa. En la medida en que vamos tratando de ver una superficie lisa, evidentemente, y eso sí lo quiero aclarar, yo creo que en mi vida profesional yo nunca he visto que el recubrimiento termine completamente y al 100% liso. Entonces, en la medida que esa piel de naranja sea más macroscópica, ahí es donde yo creo que empieza el problema de rugosidad. Y como bien lo dice, esos calificativos nos lo vienen a dar las áreas de calidad. Espero que no ande alguien por aquí de calidad. Entonces, estamos dando la finalidad o el acabado de una tableta, y en donde pues finalmente del proceso pues va a ser la presentación final de esta tableta, ¿no? Y, Manuel, y desde la etapa de desarrollo, ¿cómo previenes la rugosidad en una tableta? Bueno, ya mis colegas que me antecedieron han hablado mucho del diseño de mi tableta, y evidentemente después de contribuir ya con lo que se platicó en todo lo seleccionado para obtener el núcleo, finalmente también va a venir la selección del material de recubrimiento. Y yo que he vivido mucho en el campo de los genéricos, pues tratamos de reproducir el tipo de recubrimiento que trae nuestro medicamento de referencia. Entonces es muy sencillo saber qué tipo de recubrimiento trae el medicamento de referencia. Entonces, de nuestro alcance que tenemos, vamos a seleccionarlo, y el siguiente paso es seleccionar las condiciones adecuadas de su selección. En la parte de la selección del material de recubrimiento, ¿cuál sería la característica clave que evite la rugosidad en el recubrimiento, Manuel? Bueno, como ya lo comenté, son las condiciones adecuadas de aplicación. Estas condiciones, mayormente el fabricante de este material de recubrimiento nos puede dar puntos de partida sobre hablar acerca de una, desde la preparación de la misma suspensión de recubrimiento hasta la manera de cómo estarla aplicando, con unas condiciones que ya sabemos todos, pues la temperatura que va a tener el núcleo, la presión de atomización, la velocidad o la tasa de aplicación que va a tener este material de recubrimiento, y evidentemente también va a tener que ver en qué equipo de recubrimiento estoy haciendo yo mi desarrollo, ¿no? Porque ahí va a ser también el punto de partida donde yo vaya a considerar las condiciones primarias para poder después transferirlas a los equipos de producción. Yo siempre les he pedido a mis formuladores que no se queden nada más en obtener esas condiciones, y que las dejen nada más establecidas para un equipo de planta piloto, por ejemplo. Que siempre estén pensando en los equipos a donde se va a ir ese producto.
y ya me sé qué tipos de equipos de recubrimiento se tienen ahí en planta. Sí, entonces lo que tú nos dices, Manuel, por un lado es cuidemos la suspensión y por otro lado las condiciones de proceso. En la suspensión nos dicen, sigan las recomendaciones del fabricante del sistema de recubrimiento, ¿no? Ahí nos estaremos refiriendo probablemente a viscosidad y a concentración de sólidos, ¿no? Sí es importante seguir la recomendación de quien lo fabrica porque de algún modo, pues ellos saben a qué concentración debe de trabajarse cada material, ¿no? Entendiendo que la viscosidad que genera el líquido de recubrimiento tiene un impacto en la rugosidad, ¿no? ¿Cómo describirías este impacto de la viscosidad en la rugosidad de una tableta? Evidentemente, José, sí, tienes mucha razón. Hay que tener considerado pues, la viscosidad final que imparte esta suspensión ya de recubrimiento, porque de ahí vamos a partir también las condiciones en las cuales hay que suministrar hacia las pistolas, y si este material de recubrimiento va muy viscoso, esto nos va a ocasionar problemas que van a terminar en el aspecto final de mi tableta, porque podré yo tener dificultades en dispersar o atomizar esa suspensión de recubrimiento, y evidentemente el inicio de mi proceso de recubrimiento, si ya cae con todas estas deficiencias, va a quedar marcada para todo el proceso de recubrimiento este, este aspecto, ¿no? de rugosidad. De acuerdo. Y continuando la conversación sobre las condiciones de proceso, mencionas a la presión de atomización como una condición de proceso importante alrededor del tema de rugosidad. ¿Cómo definiríamos o cómo estableceríamos la presión de atomización de un proceso? A ver. Bueno, es aquella presión que vamos a ejercer sobre nuestras pistolas para poder reducir el tamaño de partícula o de gota de mi suspensión de recubrimiento, y que va directamente a incidir sobre la superficie de nuestro núcleo. Entonces, hay que buscar esa presión. Si yo ya la generé o la vi en mi etapa de desarrollo, vamos a ver si se puede reproducir en mi equipo de escala ya productiva, para poder también pues, minimizar esa rugosidad, porque si no atomizo de una forma adecuada esa suspensión de recubrimiento, evidentemente el aspecto va a acabar en una mala rugosidad. Ahora, esa presión de atomización, evidentemente también va a ser aquella que me va a generar un adecuado abanico en mi cama de núcleos pues, que están rodando, y que si no formo yo ese adecuado cono o abanico, también definitivamente va a incidir sobre el aspecto final de mi núcleo. Mencionas a las pistolas de aspersión, ¿no? Hablando desde la parte de desarrollo y la parte de producción. ¿Qué cuidados, qué condiciones o qué características de la pistola de aspersión sería importante cuidar para poder transferir un proceso de etapa desarrollo a etapa producción? Bueno, ya conociendo yo la pistola que utilicé en etapa de desarrollo, definitivamente voy a ver, y me ha pasado, ¿no? Que cuando ya escalo a nivel productivo, cuando reviso el diseño de las pistolas, pues son diferentes a las que yo usé en mi etapa de desarrollo, que afortunadamente pues vienen más, con más características que a mí me va a brindar pues un mejor control de esa atomización de mi suspensión de recubrimiento.
y pues las más comunes son de dos puertos o más. Entonces, va a incidir también una llamada presión de trabajo. Entonces, no solamente es la presión que me va a atomizar mi suspensión de recubrimiento, sino que va a haber otra presión que me va a modular la forma de ese abanico o ese cono. Entonces, pues eso yo también lo utilizo, inclusive para evitar esa rugosidad, que cómo se va depositando en mi superficie de la tableta. Gracias, Manolo. ¿Alguna otra condición de proceso crítico que tú consideres importante mencionar para evitar el tema de rugosidad? Sí, evidentemente, pues mi temperatura del núcleo. La temperatura del núcleo, va a ser la que me determine también, o la que me recomienda también mi fabricante. Recordemos que todo material de recubrimiento tiene una temperatura de transición vítrea o TG. Entonces, es la que al momento en que cae el material de recubrimiento debe de encontrarse con una superficie a una cierta temperatura donde mi material de recubrimiento se va a transformar en una película. Y si no considero también esa característica, finalmente puede traer también consecuencias en una rugosidad, ¿no? De acuerdo. Manuel, sí, algo que nos pasa también muy frecuentemente es de que en la etapa de desarrollo recurrimos en un bombo convencional y Sí. en la etapa de producción utilizamos un bombo perforado. Sí, ¿qué consideraciones son importantes para hacer la transferencia entre estos dos equipos? Bien lo dices, los que contamos con equipos de desarrollo o una planta piloto, pues ahora sí que nada más nos tienen lo básico, ¿no? Que es el llamado bombo convencional, y ahí se desarrolla el producto. Entonces, tengo que pensar también en el equipo de recubrimiento. Es lo que más les insisto yo a mis chicos. Vayan a darse una vuelta y vean cuáles son las características en donde va a transferirse este nuevo producto. Y fíjense siempre en las características de rodamiento, si cuenta con baffles, que regularmente sí los cuentan, cuál es su diseño de esos baffles. Acá en la etapa de desarrollo, el bombo regularmente son lisos. Entonces hay que estarles adecuando ahí ciertas mangueritas para simular a los baffles y tener unas características de rodamiento de nuestra cama de núcleos para que ese flujo, ese movimiento sea constante y no tengamos ahí puntos donde el material de recubrimiento pues no vaya a caer, ¿no? Entonces, lo que yo sí he visto que los bombos perforados son excelentes, nos ayudan a tener mucho mejor control precisamente de ese rodamiento, y en la medida en que también coloque yo también las pistolas de aspersión, yo creo que a minimizar, no creo. Yo he obtenido muy buenos resultados en donde he estado teniendo mejores aspectos en un bombo perforado que en un bombo convencional, ¿no? Por todas las características de diseño. Gracias, Manuel. Hablemos ahora del otro defecto que tú ves
o has visto con mayor frecuencia, que es la erosión. ¿Cómo Así es. podrías describirnos cómo se ve una tableta erosionada? Pues bueno, volviendo a lo que mencioné en el principio, nuevamente viendo mi superficie del núcleo, yo hablé de la rugosidad como un abultamiento o acumulación de material. Aquí es todo lo contrario, son hundimientos que voy a tener en mi superficie de la tableta. Y bueno, hago alusión a lo que mi antecesora también comentó, ¿no? Que durante el diseño también del producto, eh, pues no se percibe ese tipo de problemas que se va obteniendo en el núcleo, y que durante cuando pasa a la etapa de recubrimiento, hay desprendimientos de material, y evidentemente esto eh, va a culminar en una erosión. ¿Y cómo te aseguras, cómo identificas que es erosión de manera práctica, Manuel? Pues nuevamente acudiendo a una lupa. Una característica que comúnmente los inspectores de calidad o ya el área de calidad observan, ¿no? Es que tu tableta está muy porosa. Entonces, pues no se refiere más que también a esas hundimientos o imperfecciones que está teniendo por desgaste, que a veces sucede, desgaste de mi núcleo o desprendimiento de materiales, y yo los puedo observar también de manera muy fácil a través de una lupa, ¿no? ¿Y cómo hacemos desde la etapa de desarrollo para prevenir la erosión en una tableta que va a ser recubierta? Necesariamente yo debo de preparar mi núcleo para la etapa de ese de recubrimiento. Entonces, yo lo que busco primeramente es obtener un núcleo con buena resistencia mecánica. ¿Y qué es esto? Aparte de una buena dureza, que, que sea capaz de mantener una friabilidad muy baja cuando yo la someto a un estrés, que es ya comúnmente llamada prueba de friabilidad. Desde ahí yo puedo detectar que mi tableta está teniendo una buena resistencia mecánica, ¿no? Porque eh, entendamos que ya cuando pasa a la etapa de recubrimiento, la prueba de fiabilidad yo nomás hago la prueba con 10 gramos de tableta. Acá va a haber un rodamiento pues de todo un lote, que a veces son 60, 80 kilos. Entonces la fricción y el estrés entre todos los núcleos, el peso, evidentemente tienen que soportarlo, y ese es a lo que yo me refiero, que tengan una buena resistencia mecánica. Manuel, ¿algún ejemplo que tú hayas vivido enfrentando el tema de erosión? Sí, efectivamente, yo puedo tener, qué bueno que me lo recuerdas, José Luis, no solamente por pérdida de material, podemos también tener o presentar fenómenos de erosión. Yo he tenido o tuve una experiencia con un producto en donde su composición del principio activo era el 80%, pero el principio de activo era muy soluble, es muy soluble. Entonces, yo le voy a aplicar una dispersión de mi material de recubrimiento disperso en agua. Entonces, el contacto de esa agua sobre mi principio activo, evidentemente también me va a formar erosiones. Entonces,
En la etapa de desarrollo, allí yo debo de encontrar todavía con más minuciosidad esas características para que no se me hagan esas, le llaman también tabletas cacarizas, ¿no? Entonces, sí, logramos encontrar esas condiciones adecuadas que principalmente estuvieron referidas a iniciar un proceso muy lento, adicionando poco a poco el material de recubrimiento, con un rodamiento tal que me permitiera ir aplicando uniformemente ese recubrimiento, pero sin permitir que el agua fuera a incidir sobre la superficie de mi núcleo y formar esa porosidad. Entonces, ya cuando logré aplicarle una cierta capa ya de protección, entonces empecé yo a aumentar la velocidad o la tasa de aplicación, obviamente modificando también mis características de velocidad del bombo, presión de atomización y se me va la otra, temperatura, presión de atomización, velocidad del bombo, y hasta encontrar la línea base en donde yo ya tengo mis características ya estandarizadas, ¿no? Y que yo pudiera ya ir aplicando mi proceso, aplicar mi recubrimiento a lo largo de todo el proceso, ya sin que se presente esta característica. Sí, gracias, Manuel. En este evento hemos insistido en una pregunta de, ya que estás en la etapa de transferencia y se presenta un problema, en este caso hablemos de la erosión, ¿cómo manejas tú esta situación? ¿Has seguido las recomendaciones que hemos venido charlando en este evento? Pero por alguna razón, hoy estás frente a un proceso de transferencia y te das cuenta que la tableta va a quedar erosionada. ¿Qué haces? Híjole, sí, es un problema que me ha sucedido, y pues que es una situación que, pues ahora sí que los formuladores no queremos que ocurra. Yo siempre he insistido mucho a mis formuladores que cuando van a irse ya a una etapa de transferencia, siempre comiencen lentamente el proceso, precisamente para que vayan detectando cualquier detalle, sobre todo de erosión o de piel de naranja, y que vayan lentamente ya adicionando. Hay materiales de recubrimiento muy nobles, muy nobles, pero hay otros que hay que aplicarlos con mucha lentitud. Y bueno, ya si se me presenta ese tipo de situaciones, pues no nos queda más que maquillarlo. Habíamos hablado por ahí y creo que recuerden acá mis colegas, el comercial de Ángel Face, que, que tapa todas las imperfecciones. Aquí, en este caso, hay que acudir con nuestro material de recubrimiento. Y bueno, yo también he utilizado, aumentando un poco más la velocidad de rodamiento para que se vayan tapando esas imperfecciones o esos hundimientos que en un inicio, pues lamentablemente sucedieron, ¿no? Gracias, Manuel. Pues dediquemos tiempo a algunas de las preguntas que están en el chat. Y una de ellas dice así: mi tableta pierde peso en el recubrimiento. ¿Puede deberse a la temperatura? Bueno, perder peso, yo me referiría a que pues sea lo contrario. Un proceso de recubrimiento es para llevar a cabo una ganancia en peso. Yo digo, desconozco a detalle el origen de la pregunta,
pero obviamente si yo comienzo con un peso promedio que sale de la tableteadora, esa va a ser mi inicio de peso. Entonces, si tiene que ganar 8 miligramos, bueno, pues se le suman esos 8 miligramos. Manuel, Sí. permíteme interrumpirte. Quizás si nos imaginamos una situación donde estamos teniendo una tableta que fue fabricada por vía húmeda y estamos en la etapa de precalentamiento, podría llegar a perderse algo de peso. Sí, eso sí, se puede, pero es porque el origen de mi núcleo no viene con esa buena resistencia mecánica. Me hago alusión a lo que comenté, que mis tabletas van a someterse a un estrés. Como lo dije, en una prueba de frivolidad se hace ese estrés en 10 gramos. Acá el estrés ya va a ser con el lote completo, 80, 60 kilos. Entonces, la fricción en esos núcleos va a ser mayor. Eh, eh, Me ha sucedido también, y ¿qué es lo que hago? Cuando ya detecto yo ese problema, lo que hago es lo que platiqué hace un momento de mi tableta o mi núcleo con el principio activo muy soluble en agua. Empiezo con un proceso muy lento, de que si mi tableta o mi núcleo viene de tableteado con una resistencia mecánica muy débil, bueno, yo con el recubrimiento, yo le voy a conferir esa resistencia mecánica. Entonces, voy adicionando poco a poco el material sin tanto estrés hasta conferir esa resistencia, y entonces ya puedo más adelante aumentar la velocidad en mi proceso. Una pregunta más, Manuel, gracias. ¿Cuál sería la temperatura óptima del núcleo para dar inicio a la aspersión de la suspensión? Bueno, como ya lo platiqué, que es la temperatura de transición vítrea que me recomienda mi fabricante de recubrimiento. Yo he visto en varias empresas que no la miden. Y bueno, yo les he dicho, bueno, ¿y por qué no la mides? Porque esa va a ser la temperatura con la cual tu núcleo debe de estar para aceptar y se lleve a cabo esa transformación de mi materia de recubrimiento, y que va a quedar plastificado en la superficie de mi núcleo. Y me dice, es que yo nada más mido la temperatura de entrada y salida del aire. Y le digo, pues erróneamente, a lo mejor sí está correlacionado una cosa con otra, pero tu principal punto de referencia va a ser esa temperatura de transición vítrea. Dependiendo de los materiales de recubrimiento, pueden estar indicados desde 30 grados centígrados hasta 45 grados. Yo he tenido procesos de recubrimiento inclusive hasta de 25 grados o a temperatura ambiente. Entonces, repito, esto tiene que estar dependiendo de las condiciones y las características de mi materia de recubrimiento. Muchas gracias, Manuel. Pues la última pregunta, ¿qué le recomendarías a los jóvenes que van iniciando su carrera en desarrollo farmacéutico? Bueno, como ya lo han comentado también mis antecesores, ellos salen con toda esa teoría y con todas esas ganas de enfrentarse y comerse a la industria farmacéutica, ¿no? Yo he tenido colegas que han llegado así con esa hambre de conocimiento, y lo que les he dicho siempre, váyanse y acérquense a estas operaciones unitarias donde quieren ustedes ser muy efectivos, ¿no? Si desconocen algún proceso, váyanse a la planta. Yo también, como lo expresaba por ahí otro colega, ¿no? Nuestros mejores maestros también han sido los operadores.
Los operadores, de veras, ellos tienen a lo mejor todo el conocimiento del equipo y del proceso. Entonces, nosotros vamos y transmitimos el conocimiento del por qué está definiendo ese tipo de parámetros de proceso. Ellos los encuentran por feeling, nosotros los encontramos por teoría que conlleva todo este proceso de recubrimiento, ¿no? Entonces, yo ahorita recuerdo con mucho cariño a un operador allí en Sanofi, el señor José, que bueno, una maravilla de señor, ¿no? Y bueno, por ahí ya lo habíamos comentado, José Luis, este proceso de recubrimiento pudiera hasta caracterizarse como un proceso artesanal. Un proceso artesanal que tiene mucha ciencia en su alrededor, ¿no? Entonces yo a esos chicos siempre les he dicho eso, váyanse, conozcan el proceso, conozcan los equipos, métanse hasta las tripas del equipo para saber por qué funciona con ese diseño, y ustedes fácilmente van a comerse el mundo. Entonces, eso es lo que yo les recomendaría. Pues muchas gracias, Manuel, y pues por favor, brindémosle un aplauso a Manuel. Aquí está un aplauso digital, lo que ahora Muchas gracias. para ti. Muchísimas gracias por tu colaboración y pues pasamos a la siguiente charla. Gracias. Hasta luego, Manuel. Efraín. Gracias.